días para todos. Les agradecemos mucho por acompañarnos en esta primera sesión de nuestro 10º Congreso Colombiano de Reumatología Pediátrica, al cual daremos inicio con el curso precongreso de patología para reumatólogos. Tendremos excelentes conferencistas que han venido a traernos los más altos estándares académicos en cada uno de sus temas. Vamos a empezar entonces con nuestro bloque de sesión de nefropatología e iniciaremos con la doctora Alejandra Taborda Murillo. La doctora Taborda es docente de patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y se empezará con su tema, histopatología de la nefritis lúpica. Sí. Muy buenos días para todos. Quiero agradecer de antemano la invitación al Congreso y a ustedes por su presencia. Para iniciar, me parece muy importante que repasemos la histología básica del glomérulo y lo asemejo con una guayacán amarillo, que hace poco estuvieron florecidos aquí en la ciudad, y resalto cómo en este caso las ramas, ¿sí?, son el sostén a esas flores, y en el caso del glomérulo las ramas corresponderían al mesangio, a la matriz mesangial, y en la periferia están las flores, lo que correspondería a los capilares. Vemos entonces acá esta coloración de paz nos ayuda a resaltar muy bien todas las membranas basales de la cápsula de Bowman, de las paredes capilares, las áreas mesangiales, que en estas áreas mesangiales debemos tener al menos 1 o 2 núcleos, máximo 3. Cuando vemos 4 o más núcleos ya estamos hablando de una hipercelularidad mesangial. Vemos como las luces capilares se ven vacías, lo mismo que el espacio de Bowman. Con la microscopía electrónica resaltamos y evaluamos con mayor detalle lo que es la membrana basal, los podocitos con sus procesos podocitarios, la barrera de filtración y la célula endotelial con el citoplasma fenestrado. Vamos a empezar con unos casos con los que pretendo dar unos mensajes prácticos para nuestra labor diaria. El caso 1 es una paciente mujer de 27 años, ya con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, que viene recibiendo tratamiento inmunosupresor. 20 días, consulta por 20 días de edemas generalizados, artralgias, una proteinuria nefrótica, hipoalbuminemia, elevación de la creatinina, no tiene hematuria y tiene pues el perfil de autoinmunidad positivo. Para ello, como presenta un compromiso renal de nuevo, entonces indican la biopsia renal. Es importante aclarar que la biopsia renal no hace el diagnóstico de nefritis lúpica. La biopsia renal nos sirve para evaluar qué componentes están alterados, si tiene alguna alteración inflamatoria o una lesión activa, si tiene ya cambios crónicos que son lesiones cicatriciales residuales, si tiene alteración de otros componentes como el túbulo intersticio y los vasos, y toda esta información la recopilamos para dar un adecuado tratamiento y definir pronóstico. Este es uno de los glomérulos de la paciente, de la biopsia de la paciente, y si se percatan, pues es un glomérulo con histología normal, ¿sí?, similar al primero que les comenté.
En la inmunofluorescencia vemos como una tinción de fondo con la que reconocemos el glomérulo, ¿sí? Que esta tinción es usual en la inmunofluorescencia. La positividad cuando se da, se daría como estas letras, ya la vamos a ver en unos casos posteriores. En este caso, tanto la IgG como el resto de inmunoglobulinas y factores de complemento fueron negativos. Diagnosticaría entonces con estos hallazgos una paciente con síndrome nefrótico, lupus eritematoso sistémico ya diagnosticado, glomérulos ópticamente normales y inmunofluorescencia negativa. ¿Pensarían en diagnosticar una nefritis lúpica? La nefritis lúpica, recordemos que es una enfermedad mediada por complejos inmunes, ¿sí? Entonces en este caso no sería, y nos quedan los podocitos por evaluar, ¿sí? Son la barrera de filtración a las proteínas. Entonces con la microscopía electrónica lo que hacemos es constatar lo que ya sospechamos. Vemos cómo hay un borramiento difuso de los procesos podocitarios, la membrana basal sí está conservada, lo mismo la célula endotelial, y ese borramiento de los pedicelos se da de forma difusa en varias paredes capilares. Como les mencionaba entonces, la nefritis lúpica es una enfermedad mediada por complejos inmunes, y esos complejos inmunes los podemos destacar es por medio de la inmunofluorescencia. Vemos acá como hay una evidente positividad, ¿sí? En este caso serían las zonas mesangiales, que son como las ramas del árbol que ya les mencionaba, y en la periferia uno ve como el fondo de las paredes capilares sin ninguna tinción. Entonces este es un patrón mesangial diferente a este, en el que vemos como además del mesangio resaltan muy bien las paredes capilares, que van formando unas cintas que se extienden como a la luz. Este sería el caso de un patrón de depósitos subendoteliales, y este es el caso de la paciente de la podocitopatía lúpica, que contraste pues que es completamente negativo, por si alguno pues quedaba con duda alguna. En estas tres imágenes se corresponden con la misma paciente. Vemos aquí con la coloración de tricrómico cómo vemos unos depósitos fucsinofílicos, y les llamamos fucsinofílicos porque captan la fucsina, que es la coloración que se utiliza, y vemos como hacia la periferia están muy bien delimitados porque queda la membrana basal. Estos depósitos lo que hacen es irse extendiendo hacia la luz de los capilares, e incluso forman algunas proyecciones o ocupan la luz. Esta imagen se correlaciona entonces con esta inmunofluorescencia, en la que vemos, ya les mencionaba, esos depósitos también subendoteliales que forman cintas, y en la microscopía electrónica detallamos estos depósitos electrondensos por aquí más pequeños, cómo se van extendiendo hacia la luz del capilar. Entonces con todos o con estas tres técnicas logramos diferenciar cuál es la localización de esos depósitos, pero solo con una de ellas vamos a lograr darles nombre, ¿sí? En este caso esta sería una IgG, pero perfectamente podría ser una IgA, una IgM, ¿sí? Mientras que con las coloraciones o con la microscopía de luz no logro darle nombre, ni tampoco con la microscopía electrónica. Por eso pues la importancia de la inmunofluorescencia. Pasando al caso 2, es una mujer de 22 años con úlceras orales, artralgias, anemia, leucopenia, creatinina levemente elevada, hematuria microscópica, proteinuria subnefrótica y perfil de autoinmunidad positivo. Entonces, en este paciente ustedes también pues hacen el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, y ya viene el estudio de la biopsia. En este caso vemos a mayor aumento cómo esos depósitos, ¿sí?, de inmunocomplejos se observan en la matriz mesangial, y con más detalle vemos como las paredes capilares no tienen ninguna positividad.
Esta es la positividad para IgG, pero también fue positiva para IgA, IgM, C3 y C1q. Cuando las 3 inmunoglobulinas son positivas y los factores del complemento son positivos, se ha denominado full house o casa llena. Entonces, conociendo que la paciente tiene una nefritis lúpica, un lupus eritematoso sistémico, la biopsia con la inmunofluorescencia apoya que tiene depósitos de complejos inmunes, entonces empezamos con la clasificación de la nefritis lúpica. Y empezamos con los cambios más sutiles, como era la clínica de la paciente también. Con el tricrómico vemos cómo hay unos depósitos fusinofílicos en el mesangio, ¿sí? Pero como esos depósitos, o en medio de esos depósitos se identifica 1 o 2 núcleos, ¿sí? Que es la celularidad mesangial usual. Esta se conoce como una nefritis lúpica clase 1 o mesangial mínima. Con esta coloración de paz vemos por el contrario como esas zonas mesangiales están expandidas, pero además hay un aumento de la celularidad, contaríamos 4 o más células, ¿sí? Entonces esta ya se conoce como proliferativa mesangial. Y lo de proliferativa hay que tener mucho cuidado porque generalmente utilizamos la palabra proliferativa cuando son lesiones activas, ¿sí? Inflamatorias que implican un tratamiento más agresivo. Incluso he escuchado a algunos patólogos que prefieren solamente nombrarla como mesangial para no generar ninguna confusión. Los casos pues van aumentando de complejidad y yo les traigo este ejercicio en el que quiero que revisen como este color central, ¿sí? De este círculo central, ¿de qué color lo observan? Azul. Y si se parece o es diferente a este otro. Es diferente. Listo. El otro tal vez tiene un poquito como de un tono más azulado y este se ve un poquito más verdoso. Vemos entonces cómo este color, si uno lo sigue, es el mismo en ambos círculos. Lo que cambia son los círculos que lo acompañan, este empezando por rojo y esto es empezando por morado, ¿sí? Aquí lo que quiero resaltar es que el contexto clínico, ¿sí? Que serían estos círculos de otros colores, es el que nos va a ayudar a evaluar y a dar el diagnóstico en la biopsia. Por ejemplo, si tengo en la biopsia un diagnóstico de una glomerulonefritis membranoproliferativa por complejos inmunes, digamos que es un full house, ¿sí? Ya mencionaba, dependemos entonces de la información clínica que ustedes nos brindan, del análisis clínico que ustedes hayan hecho para nosotros poder hacer un adecuado diagnóstico. Si el paciente tiene un diagnóstico de lupus, como en los casos que les he venido mostrando, entonces estaríamos ante una nefritis lúpica proliferativa clase 4, ¿sí? Membranoproliferativa, o sea que estamos hablando de depósitos subendoteliales. Pero si por el contrario el paciente no tiene lupus, sino que el paciente tiene un diagnóstico de VIH, frente a los mismos hallazgos en la biopsia, lo que vamos a diagnosticar es una nefropatía asociada al VIH o conocida como IBIC, ¿sí? De ahí resaltar la importancia del contexto clínico frente a una misma biopsia. El caso 3 es un paciente de 36 años, todos los traigo ya con lupus confirmado pues para hacer más fácil la evaluación histológica. Venía en controles con un seguimiento pues adecuado, pero consulta por 2 semanas en que ha tenido una elevación de la creatinina, hematuria, una proteinuria pues ya más subnefrótica pero más notoria, los ANAS positivos y C3 y C4 disminuidos. Como mencionábamos, el primer caso 2 era algo más sutil, la clínica, este ya es mucho más severo la presentación y vemos acá como la IgG, unos depósitos muy fuertes, muy intensos, subendoteliales. ¿Por qué sé que son subendoteliales? Porque la membrana basal, están entre la membrana basal y la célula endotelial. La membrana basal es el límite, es como la pared, no los deja pasar.
ellos lo que hacen es que se van extendiendo hacia la parte interna del capilar y por eso en ocasiones vemos ocupando incluso la luz, ¿sí? Y vemos como el C1Q también es positivo con un patrón, o sea, en la misma localización, pero puede verse algo diferente. Eso suele pasar con las diversas inmunoglobulinas y complemento. En este caso también era un full house. Y en la biopsia, pues todos, así no haya, pues no, ya vieron los glomérulos normales iniciales, vemos cómo este está completamente alterado, ¿sí? Vemos cómo las luces capilares no logramos delimitarlas, todo está lleno de células, se observa incluso muy lobulado. Esto nos habla que ya estamos entre una lesión activa, proliferativa, inflamatoria, ¿sí? Y teniendo entonces esa inmunofluorescencia, esa morfología, ya venimos a clasificarla en la clase 3 o clase 4, que va a depender es del número de glomérulos que tengan alguna lesión, ya sea proliferativa activa o una lesión crónica. Entonces aquí con rojo resaltamos pues los glomérulos enfermos, como hay uno solo, ¿sí? Es la minoría, menos del 50%, entonces les llamamos clase 3, y cuando son más del 50% que tienen alguna alteración activa o esclerosante, les llamamos clase 4. Dentro de esas lesiones activas, ¿sí? Vamos a tener la hipercelularidad endocapilar. Vemos este glomérulo también. No se identifican las luces capilares, por aquí algunos eritrocitos, vemos muchas células inflamatorias, incluso por aquí unos neutrófilos que tienen el núcleo segmentado, y en esta zona se alcanzan a ver hay algo de cariorrexis, que es que los núcleos de los neutrófilos se fragmentan aún más. Ambas son lesiones activas, que es lo que estamos describiendo. Tenemos también lo que describen como asas de alambre, que miren acá como esas paredes con la hematoxilina eosina, esas paredes capilares se observan muy gruesas, muy rígidas, ¿sí? Y como esos depósitos se van incluso extendiendo y ocupan la luz, que es lo que se corresponde con lo que el tricrómico vemos aquí también. Estos depósitos se han conocido como, pues mal conocidos como trombos hialinos, porque no son verdaderos trombos, ¿sí? No están formados por fibrina, plaquetas, eritrocitos fragmentados, sino que son los mismos depósitos subendoteliales que crecen tanto que lo vemos en la luz. Otra lesión ya más ominosa de actividad es la necrosis fibrinoide. Y aquí esta imagen vemos cómo se da una ruptura de esa membrana basal y está saliendo al espacio de Bowman fibrina, eritrocitos, células inflamatorias. Entonces aquí es como el nacimiento de una semiluna. Y las semilunas, entre las activas, tenemos entonces que sale al espacio de Bowman, células inflamatorias, fibrina, ¿sí? Y se da una reacción y vemos, esta sería la membrana basal de la cápsula de Bowman, no vemos, este es el penacho y entre el penacho y la cápsula está lleno de células, ¿sí? Dependiendo del número de células que el patólogo considere, si es más del 75% de células, entonces lo llama epitelial. Si está entre el 75 al 25, ya lo llama fibroepitelial, pero eso es pues un número muy subjetivo. Lo importante aquí es mencionar que es una lesión, que ambas son lesiones de actividad. Como las lesiones crónicas, tenemos entonces un glomérulo globalmente esclerosado, vemos aquí el penacho capilar. No se ven las luces capilares, pero porque está completamente retraído y el espacio de Bowman lleno pues, de una matriz fibrosa. Esta es la cápsula de Bowman o esa esclerosis puede ser también algo segmentario. Vemos aquí las luces capilares normales y cómo la esclerosis está en solo un segmento. Ambas lesiones crónicas que nosotros en los informes solemos contar y reportarles a ustedes en número porque es un factor pronóstico importante. Lo mismo que las semilunas fibrosas. Vemos aquí el penacho capilar y vemos aquí la cápsula de Bowman y cómo entre ellas hay una matriz fibrosa. Y ustedes me pueden decir, pero es que ese se parece al glomérulo anterior, entonces este también no está globalmente esclerosado.
y esa es la subjetividad del patólogo. Yo alcanzo aquí todavía a ver algo del espacio de Bowman, ¿sí? Aquí. Les digo, no, este todavía no está esclerosado globalmente, esta sí es una semiluna. Lo importante es que ambos cuentan como lesiones crónicas, ¿sí? El caso 4 es un niño de 10 años, tiene edemas, proteinuria nefrótica, dislipidemia, hipoalbuminemia, ANA-C-anti-DNA positivo, C3 y C4 disminuidos, es decir, un niño con un síndrome nefrótico completo. En la inmunofluorescencia que estamos viendo, ¿sí? Diferente a los que vimos previamente, aquí vemos que la positividad se da en las paredes capilares, pero no sé si logran identificar que se dan, son unos granitos, ¿sí? Dispuestos en toda, pues como en toda la pared capilar. Tal vez aquí lo veamos mejor. Este es un paciente, pues lo traigo como para dar más ilustración. Este es un paciente trasplantado renal al que se le hizo pues la inmunistoquímica de C4D, pero nos muestra muy bonito cómo esos depósitos, ¿sí? Forman estos granulitos. ¿Y por qué en la subendotelial se veían cintas y aquí granos? Porque miremos que la membrana basal está por acá y el podocito está hacia la parte externa. El podocito con el citoplasma no le hace una barrera rígida, sino que el podocito se va como amoldando a esos depósitos, ¿sí? Entonces, estos granitos que vemos acá corresponden a estos granitos que vemos por acá. Esta es unos depósitos subepiteliales porque están entre la membrana basal y el podocito. ¿Y qué vemos en la microscopía de luz? Lo contrario, aquí lo que vamos a ver es la reacción de la membrana basal a esos depósitos. Entonces vemos cómo hay unas proyecciones perpendiculares de la membrana basal, conocidos también como spikes, o incluso en un corte oblicuo vemos son los espacios vacíos, ¿sí? Lo negro es la membrana basal que está reaccionando, envolviendo esos depósitos que fue los que vimos en la inmunofluorescencia y que reconocimos con el C4D. Esta es una nefritis lúpica clase 5 o membranosa. Esa clase 5 puede combinarse, es decir, en el lupus hay múltiples complejos inmunes y no es delimitado que estén en una sola localización. Hay ocasiones en que hay depósitos subendoteliales, como vemos acá, ¿sí? Entre la membrana basal hacia la luz capilar y otros que están hacia el podocito. Cuando esos depósitos combinados, o sea, subendo y subepi, están en más del 50% de los glomérulos, ¿sí? Hablamos de una clase combinada que puede ser proliferativa focal o proliferativa difusa, o sea, clase 3 o clase 4 combinada con membranosa. Muchas veces eso explica, pues, o podemos tener menos del 50% de los glomérulos con esos depósitos subepiteliales, o sea, no clasifica para combinada, pero sí explica parte del cuadro, pues, o de la proteinuria severa que tiene el paciente. Por último, la clase 6 es la esclerosante avanzada, donde más del 90% de los glomérulos están globalmente esclerosados y no deben haber lesiones activas residuales. Si ustedes me preguntan, aquí prácticamente no se ve o es muy difícil reconocer que esto es un riñón, pero en este caso vemos 4 glomérulos, estos son glomérulos esclerosados, el intersticio no se ve, los túbulos son demasiado pequeños, todos están atróficos y el intersticio está lleno de un infiltrado inflamatorio crónico. Tenemos aquí como el resumen, entonces la clase 1 y la clase 2 son las mesangiales que tienen un riesgo muy bajo de progresión pues a enfermedad renal crónica terminal, como la clase 3 y la clase 4 son las proliferativas, ¿sí? Tienen un mayor riesgo, como la clase 5 el riesgo pues es significativo pero menor que las proliferativas y obviamente pues yo creo que no incluyen en esta tabla la clase 6 pues porque el paciente ya está en una enfermedad renal crónica terminal. Pero ¿cómo así? Entonces usted me va a venir a decir que ya revisamos toda la clasificación de nefritis lúpica y no nos ha mostrado ninguna imagen de microscopía electrónica. Vemos aquí esta pintura de Caravaggio, conocida como o llamada la incredulidad de Santo Tomás, donde él va a ver a Cristo resucitado, de meter el dedo en la llaga pues para confirmar que sí es
El Salvador. En este caso, digamos que lo asemejo con la microscopía electrónica. Entonces, como les comentaba en un principio, es un mensaje importante. La microscopía electrónica nos da muchos detalles y nos ayuda a localizar los depósitos, ¿sí? Más no les pone nombre. Perfectamente yo les puedo decir que este es un caso de una niña con una nefropatía IgA, ¿sí? Y que estos son los depósitos mesangiales, lo mismo que esta. Vemos aquí los depósitos electrondensos y que tiene un pequeño depósito aquí subendotelial. Vemos la membrana basal y cómo se extiende hacia la luz capilar, ¿sí? Y les puedo decir entonces también que este es un caso de, no sé cuál otra glomerulonefritis membranoproliferativa y cómo esos depósitos son subendoteliales, algunos más grandes, miren cómo tienen como la libertad de extenderse hacia la parte interna, ¿sí? Y en este vemos aquí unos evidentes depósitos subepiteliales, aquí está la membrana basal, estos van creciendo hacia la parte del espacio de Bowman y como el podocito simplemente como se va amoldando a los depósitos, por eso en la inmunofluorescencia se ven como granos. Entonces la clasificación se ha centrado siempre en el glomérulo, ¿sí? Vemos que logramos clasificarla todo, pero hay otras lesiones que son de ayuda, pues de un significado pronóstico también, y está como la inflamación intersticial, ¿sí? El grado de inflamación intersticial que subjetivamente el patólogo lo clasifica como leve, moderado, severo. En este caso vemos aquí los túbulos proximales con algunos linfocitos intraepiteliales y el intersticio hematoso con todas las células inflamatorias. Y en el índice de cronicidad tenemos la fibrosis intersticial y la atrofia tubular. Estos túbulos, este grupito de túbulos acá vemos cómo tienen una membrana basal notoriamente engrosada, ¿sí? Y arrugada y separados por un intersticio pues ya fibroso. Estos hallazgos son de gran importancia en cualquier enfermedad renal para el pronóstico del paciente. En el lupus suelen o pueden encontrarse también los depósitos no solo en los glomérulos, sino en las basales de algunos túbulos, en los vasos, como ya veremos. Las lesiones vasculares no están descritas, o sea, no hacen parte de la clasificación como tal. Vemos acá una parte de la corteza, este es un glomérulo, esta es una arteria con una fibrosis intimal, un hallazgo inespecífico que se da también en pacientes pues, por hipertensión o en la vejez. Yo logré ver acá como una sonrisa y estos son los ojitos. Dentro de las lesiones vasculares entonces tenemos los depósitos inmunes sin otros cambios, los depósitos inmunes que identificamos con la inmunofluorescencia, ¿sí? Porque en la microscopía de luz vemos una arteriola completamente normal. Está la vasculopatía lúpica no inflamatoria, ¿sí? En lo que vemos los depósitos tanto en la inmunofluorescencia como ya en la microscopía de luz. Unas arteriolas completamente obstruidas por unos depósitos densos que serían similares a los que vimos en varias ocasiones en la pared capilar subendoteliales, ¿sí? O sea, probablemente con el tricrómico también se ven fusinofílicos. La lesión más ominosa, menos frecuente, es la vasculitis. Vemos aquí la capa muscular de esta arteria, lo mismo acá, ¿sí? Vemos como hay una necrosis fibrinoide transmural. Toda la capa muscular se pierde, hay fibrina y muchas células inflamatorias, igual acá. Y los hallazgos de microangiopatía trombótica, que cuando lo vemos en un paciente con lupus puede estar causada por esta enfermedad o también podría darse, o ustedes deben descartar pues un síndrome antifosfolípido. Vemos acá cómo hay una ruptura del mesangio, se pierde el mesangio, esto se conoce como mesangiolisis, aquí hay un trombo y aquí el glomérulo está preservado, pero es la arteriola la que presenta el trombo en la luz.
Y ya para finalizar, quiero dejar este otro mensaje que creo que es importante en la práctica y es, no sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Que con estos zapatos saldrían a correr, a trotar? Probablemente no. Y vemos cómo esta mujer, Lorena Ramírez, mexicana, no se limita a correr maratones con estos zapatos, sino que corre ultramaratones de más de 100 kilómetros y en ocasiones, pues en varias ocasiones ha logrado ganar las competencias. En cuanto a la biopsia renal, entonces, ¿es la muestra adecuada? Y siempre nos tenemos que preguntar, entonces, ¿es adecuada para qué? Para un diagnóstico, ¿sí? Es decir, ustedes tienen ya la clínica, digamos el caso número 3, que era el paciente con una elevación de la creatinina marcada, una proteinuria subnefrótica pero evidente, hematuria, ¿sí? Ya tienen el diagnóstico de nefritis lúpica, pero quieren determinar es la clase, qué tantas lesiones activas tiene. La biopsia. Si tenemos un glomérulo en la inmunofluorescencia y unos pocos glomérulos en la microscopía de luz que nos evidencie esas lesiones, puede ser suficiente para que ustedes puedan asignar un tratamiento diferente, ¿sí?, a determinar el grado de actividad y cronicidad, donde sí quisiéramos tener muchos más glomérulos, mucha más corteza renal para decir con mayor confianza ese grado de actividad y muchas veces de cronicidad. Como conclusiones, entonces la nefritis lúpica pues es una enfermedad mediada por complejos inmunes, imprescindible como vimos el contexto, relacionar el contexto del paciente con la biopsia renal, es un compromiso muy heterogéneo, no hay ningún hallazgo patognomónico de nefritis lúpica, ni con la microscopía de luz, ni con la inmunofluorescencia, ni con la microscopía electrónica. La inmunofluorescencia es la que nos da nombre a esos depósitos y la biopsia renal pues siempre es muy importante para evaluar la actividad, cronicidad y otras alteraciones asociadas. Muchísimas gracias.